día abordar el domingo 34 del Catecismo de Heidelberg, y he titulado esta lección La ley del Señor es mi delicia. Así que quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo primero. Salmo primero. Dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Salmo entonces primero, este salmo que abre el Salterio, y que curiosamente lo abre haciendo una referencia clara a la palabra de Dios. El salmista contrasta al bienaventurado con el impío, y el bienaventurado se caracteriza por ser aquel que en la ley del Señor está su delicia. Y eso está muy relacionado con lo que vamos a estudiar hoy, las preguntas 92 a la 95 del Catecismo, que tratan acerca de la ley de Dios. Pregunta 92 dice: ¿cuál es la ley de Dios? Y aquí obviamente está la citación de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pregunta 93. ¿Cómo se dividen estos 10 mandamientos? En 2 tablas, de las cuales la primera enseña lo que debemos hacer para con Dios, la segunda lo que debemos hacer para con nuestro prójimo. Pregunta 94. ¿Qué manda Dios en el primer mandamiento? Que yo, que deseo la salvación de mi alma, evite y huya de la idolatría, hechicería, encantamiento, superstición, invocación de santos y de otras criaturas, y que conozca rectamente al único verdadero Dios. En él solo confíe con toda humildad y paciencia, a él que de todo corazón le ame, tema y reverencia, de tal manera que esté dispuesto a renunciar a todas las criaturas antes que cometer la menor cosa contra su voluntad. Y la pregunta 95, ¿qué es la idolatría? Es poner en el lugar que solo corresponde al Dios verdadero que se ha revelado en su palabra, o junto a él cualquier otra cosa en la cual se ponga confianza. Entonces, estas son las preguntas de este domingo 34 del Catecismo de Heidelberg.
como se dan cuenta, están todas relacionadas con la ley de Dios. Y nosotros ya hemos visto que este catecismo se compone en gran medida de tres grandes divisiones. Trata acerca del credo apostólico, en las preguntas 7 a la 22. Después de los 10 mandamientos, preguntas 34 a la 44. Y termina con el Padre Nuestro, preguntas 45 a la 52. Entonces, a pesar de que nos quedan ya 20 capítulos, solo hay dos grandes temas que necesitamos cubrir en nuestro estudio de este catecismo. El primero de ellos tiene que ver con la ley del Señor, los 10 mandamientos. El segundo con el Padre Nuestro, es decir, con la oración. Ahora vale la pena señalar, como muchos lo han hecho, que los autores de este catecismo incluyeron su exposición de la ley de Dios en la sección de la gratitud, no en la de la culpa. Acuérdense que este catecismo está estructurado en tres grandes temas: miseria, redención y gratitud. Nuestra miseria, como estamos nosotros por causa de nuestros pecados, la redención que hemos obtenido en Cristo Jesús y la gratitud que fluye de esa redención. Entonces, cuando ellos, los autores de Heidelberg, colocan la ley de Dios, no la colocan en la parte de nuestra miseria para hacernos sentir horribles por causa de no poder cumplir la ley de Dios, sino que la colocan en la parte de la gratitud. Y esta elección refleja la creencia generalizada entre los reformados acerca del tercer uso de la ley. Acuérdense que los reformados nos dicen, y nosotros heredamos eso, que la ley es dada en primer lugar para restringir la maldad de los hombres, en segundo lugar para mostrarnos nuestra culpa y llevarnos a Cristo. Pero según el reformador Juan Calvino, había un tercer y principal uso de la ley. Y ese uso nos muestra la forma como tenemos que vivir como hijos e hijas de Dios. Es decir, es la ley como instrumento para la santidad, la ley como camino para la santidad. En el fondo, la ley nos muestra cómo vivir como aquellos que pertenecen realmente al Señor Jesucristo. En cierto sentido, los cristianos ya no estamos bajo la ley. Eso nos dice la Escritura. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 14, nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros hemos sido liberados de la ley, hemos sido liberados del yugo de la ley, pero también de la tutela de la ley. Acuérdense que Pablo en Gálatas nos menciona que teníamos un tutor, la ley, que en esta infancia espiritual nos tenía sometidos. Pero también vemos en la Escritura que habiendo sido justificados por la fe, nosotros confirmamos la ley, dice Pablo en Romanos 3. Incluso, si hacemos un poquito de memoria, vamos a reconocer que el Señor Jesucristo, Él no aceptó la idea de que Él había venido a abolir la ley, a derogar la ley, ni lo que escribieron los profetas. Entonces, necesitamos entender que los cristianos estamos libres de la ley en el sentido de que ya no estamos bajo la maldición de la ley, bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es el fin de la ley para justificación a todo aquel que en Él cree. Entonces, no estamos bajo la ley en ese sentido. Pero también, ojo, que la ley no es para nosotros un pacto nacional como lo fue también para Israel en el Antiguo Testamento. Pero en general la ley, y los 10 mandamientos en particular, nos dan un modelo hoy
de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Cuando pensamos en los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que ellos fueron dados fundamentalmente para que nosotros entendiéramos cuál es la ética del Nuevo Testamento, la ética cristiana. De hecho, Jesús, él repitió la mayor parte de la segunda tabla de la ley cuando él estaba allí dialogando con el joven rico. ¿Se acuerdan? Este joven que llega y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿conoces los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etc. Y Jesús entonces le repite prácticamente toda la segunda tabla de la ley. El apóstol Pablo también repitió esta segunda tabla de la ley. En Romanos 13, versos 8 al 11, dice, no deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, Pablo repite también en sus enseñanzas esta segunda tabla de la ley. Y de hecho la usó Pablo en la primera carta a Timoteo, la usó como base para instruir moralmente a este joven discípulo, a Timoteo. Entonces, con todo esto que acabo de mencionar, no puede haber duda en nosotros de que los mandamientos, incluso bajo el nuevo pacto donde nos encontramos hoy, son santos, son justos y son buenos. Entonces, mucho cuidado con caer en ese error de pensar, no, pero la ley, esta era para los judíos, esto era una cosa del antiguo pacto, esto no tiene nada que ver con nosotros. Normalmente las personas que argumentan de esa forma están luchando con Dios. Personas que en realidad no quieren someterse a la voluntad de Dios, siempre quieren encontrar una excusa para no cumplir la ley de Dios. Alguna razón, alguna justificativa. No, es que me hicieron esto, entonces yo no puedo hacer esto. No, es que pasó esto otro, entonces yo no puedo hacer. No, es que eso era para los judíos, no es para nosotros los cristianos. Siempre alguna excusa para no obedecer la ley de Dios, porque en el fondo están con un pecado profundo en su corazón y no quieren reconocerlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que como cristianos, nuestra obediencia a los mandamientos no es para merecer el favor de Dios, más bien es por gratitud debido a su favor. Entonces no olvidemos que los 10 mandamientos fueron dados a Israel, ojo, después de que Dios los sacó de Egipto, después de que Dios los liberó, después de que Dios los redimió. O sea, la ley fue una respuesta a la redención, no la causa de la redención. Entonces nunca nosotros podemos separar la ley del Evangelio porque van juntos. En un sentido, la ley nos muestra nuestro pecado y nos lleva al Evangelio. Pero en otro sentido, la ley tiene que seguir al Evangelio, tal como la entrega del Decálogo, de los 10 mandamientos, siguió a la salvación que Dios obró en el pueblo judío al rescatarlos de Egipto. En Efesios 2, Pablo primero explica la salvación por gracia y luego nos instruye en cómo nosotros tenemos que caminar en estas buenas obras que han sido preparadas para nosotros de antemano. Dice el verso 10 del capítulo 2, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces queda bien claro de lo que Pablo dice aquí, que nosotros hemos sido salvos por la gracia, pero somos salvos por la gracia para las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Pablo también en Romanos explica, ¿verdad?, toda la doctrina de la justificación por la fe, toda la doctrina de la elección en los primeros 11 capítulos de su carta. Y en el capítulo 2 él comienza a aplicar todo lo que él ya ha mencionado con una expresión bastante conocida. Dice, así que, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, han visto todo esto, han visto toda esta gracia inmerecida. Entonces ahora, vivan en gratitud, conforme a la ley del Señor. Preguntas, comentarios hasta aquí. A mí cuando le hablo a los alumnos que tengo de Dios, lo primero que manifiestan es que ellos no quieren vivir bajo los mandamientos, porque es lo primero que sale de un patrón. Entonces, me cuesta como rebatir eso, porque en realidad tampoco conocen la gracia. Como que es ese trabajo que solo hace Dios, que al final va a hacer que algún cristiano algún día entienda la ley como se plantea. Yo me siento como limitado a explicar. Claro. Una buena forma de explicar estas cosas es que cuando te respondan así, yo no quiero vivir bajo los mandamientos de Dios, tú tendrías que decirle, mira, no es que no quieran, no pueden tampoco. Ninguno de nosotros puede. Es un estándar tan perfecto que nadie puede cumplirlo. Además que la exigencia de Dios es obediencia perfecta a todos los mandamientos. Porque nosotros generalmente decimos de alguien, mira, es súper buena persona, pero es un poco mal genio. ¿Verdad? Como que decimos, está todo bien, pero tiene esta yayita. O no, mira, es súper trabajador, pero de repente como que administra mal su dinero. Está súper bien y tiene una yayita. Y para nosotros es normal, pero el estándar de Dios es perfección absoluta. Entonces ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Por eso hay que recordar siempre estos tres usos de la ley. El primero es para mostrarnos nuestro pecado, nuestra miseria. Entonces, una forma interesante de abordarlo es con una respuesta así. Decirles, mira, ustedes no pueden cumplir la ley de Dios. No pueden. Entonces ahí empiezas tú a trabajar en el mal concepto que tienen de la religión cristiana. Porque ¿cuál es el concepto heredado de la religión cristiana? Que es una fe basada en obras. Te portas bien, te ganas el cielo. Si te portas mal, te vas al infierno. Pero trata de portarte bien. O en el fondo, haz tu mejor esfuerzo. Y en una de esas, Dios al final te dice, bienvenido. Esa es una pésima comprensión de la fe cristiana. La fe cristiana es Cristo, mi Salvador, que muere por mis pecados, muere por la culpa de mis pecados, lo que yo merecía, pero también Él cumple la ley perfectamente por mí. Y lo que hacemos ahora es siendo habitados por el Espíritu Santo y siendo renovados de dentro hacia afuera, Dios empieza a obrar en nosotros de tal manera que podemos cumplir su ley. Y a veces incluso lo hacemos de manera casi imperceptible para nosotros. ¿A qué me refiero? Leíamos al comienzo el Salmo primero. Y el salmista dice
que el bienaventurado haya en la ley del Señor su delicia. Pensemos antes de la conversión. ¿Alguien va a encontrar un deleite en la palabra de Dios? No, para nada. Es que cosa más fome, no entiendo nada. Si incluso hoy los cristianos gastan poco tiempo leyendo la palabra de Dios. Imagínate un impío, un inconverso. Si con dificultad un cristiano hoy en día lee más de un versículo diario, imagínate un impío. Entonces hay que partir de esa base. La ley de Dios es un estándar perfecto que ninguno de nosotros puede cumplir, pero cuando yo estoy en Cristo Jesús, cuando le conozco, cuando Él es mi Señor y mi Salvador, Él produce en mí por medio de su Espíritu un deleite en su ley y me hace vivir ahora una vida de gratitud, y esa gratitud se expresa como obediencia. Obediencia. Si es tan sencillo, nosotros funcionamos así. ¿Por qué digo que es tan sencillo? Cuando nosotros estamos agradecidos con alguien, somos capaces de hacer cualquier cosa por esa persona con la que estamos agradecidos, ¿no es verdad? Oh, esta persona, mira, se portó tan bien conmigo y me llamó por teléfono para ver si lo puedo ir a dejar al terminal de buses. Vamos y lo vamos a dejar al terminal de buses. ¿Por qué? Porque estamos tan agradecidos por cómo esa persona ha sido con nosotros. Hoy estoy tan agradecido a esta persona por cómo se ha preocupado por mí, en fin. Somos capaces de hacer otra cosa. El problema es que no lo vemos así muchas veces en nuestra relación con el Señor. Se nos olvida esta gratitud. Y si se nos olvida la gratitud es porque se nos ha olvidado lo que Él realmente ha hecho por nosotros. Que no es decirme, oye, tú eres miembro de una iglesia, sino que realmente me ha salvado. Me ha salvado. Ok, continuemos. Volviendo entonces a la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios, podríamos decir, establece el patrón de la religión bíblica. Y establece un patrón bien sencillo. Uno, no ambos. Uno o no ambos. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes se acuerdan cuando Josué, ya está el pueblo en sus respectivos territorios, repartida la tierra, y Josué convoca al pueblo? Y él dice, escojan hoy, ¿a quién van a servir? ¿Ustedes van a servir a los dioses de sus padres, a los ídolos, o van a servir al Señor? Y él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el fondo Josué estaba diciendo, en la fe bíblica no hay términos medios. O es esto, o es esto otro. Pero no hay ambos. Yo no puedo tener un pie en el reino de los cielos y un pie en el mundo. De hecho, Jesús también advirtió a sus discípulos cuando en el Sermón del Monte dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. Está diciendo, o es todo o no es nada. ¿Y cuál fue el problema entonces de Israel? Fue el sincretismo. Pensaron que ellos podían tener sacerdotes, levitas, tabernáculos, sacrificios, ser adoradores de Yahvé y tener ahí un pequeño Baal en la casa, o una pequeña acera, o un Dagón por ahí. Fíjense que amar a Dios es como amar al cónyuge. ¿Qué sentido? Cuando tú eliges a tu cónyuge, lo haces excluyendo a todos los demás. No hay más hombres, no hay más mujeres, es esta o es este. No puedes hacer ambas cosas, no puedes decir voy a tener mi cónyuge y voy a tener otros por ahí, u otras por ahí. No se puede. No puedes llegar un día a tu casa y decir, hola mi amor, aquí te presento a mi amante. Aquí está. Si es que quieres salir con vida de la casa, no puedes hacer ese tipo de cosas.
Imagínate llegar y decir, mira, tenía tantas ganas que tú la conocieras, o que tú lo conocieras, mira, te lo presento, finalmente, este es mi amante. ¿Ah? Yo sé que van a ser grandes amigos, mi amor, o grandes amigas, lo van a pasar súper bien. Tu mujer te va a decir, o tu marido te va a decir, elige. Ella o yo, él o yo. Y nadie consideraría al cónyuge que dice una cosa así como alguien cruel, como alguien orgulloso, como alguien intolerante, ¿verdad? Simplemente dirían, así son las cosas. Te casaste, hiciste un pacto, es con esa persona nomás. No hay otras, no hay más. Acuérdense que los votos tradicionales que todos hicieron cuando se casaron, decía, dejando a todos los demás. ¿Y por qué todo eso en el matrimonio? Porque sabemos que el matrimonio es una relación de exclusividad. Un hombre con una mujer y nada más. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Él es un Dios celoso y Él quiere nuestro compromiso exclusivo con Él. Exclusivo. Entonces el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es claro. O es con el Señor o no hay nada más. Ahora no pierdas de vista tampoco cómo el primer mandamiento fue transformado con la venida del Señor Jesucristo. En este sentido podríamos pensar que hay dos montañas principales, o dos montes principales. Está el monte Sinaí y está el monte de la transfiguración. Y el primer mandamiento, al lado del segundo monte, solo puede obedecerse adorando a Jesús. Porque nosotros sabemos que Jesús nos muestra cómo es el Dios verdadero. Sabemos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Sabemos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su naturaleza. Sabemos que toda rodilla se doblará delante de Jesús y confesará que Él es el Señor. ¿Recuerdan cuando Felipe oye de Jesús estas palabras de que Él se va a ir, pero va a volver? Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos ver a Dios. Y Jesús le dijo, si me conocieras, también conocerías a mi Padre. Y dice, desde ahora lo conocen y lo han visto. Si me están mirando a mí, han visto a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, dice Jesús. Entonces, fíjense, cuando ves al Hijo de Dios, cuando ves a Jesucristo, conoces al Padre. Y por implicación, si no conoces a Dios en Jesús, no conoces al Padre. No importa que digas que eres religioso, que eres una persona de fe. Si no conoces a Jesús, si no has sido transformado por la gracia de Jesús, si no has recibido el abrazo salvador de Jesús, no conoces a Dios. No importa lo que puedas decir, no lo conoces. Por eso insisto, la venida de Jesús lo cambia todo, absolutamente todo. Ya no podemos hablar de Dios a menos que hablemos de Jesús como Dios. Pero también ya no podemos hablar de Dios si no hablamos de Él como el Padre. El Padre. Entonces, adorar a alguien más de Jesús o adorar a Dios sin pasar por Jesús es idolatría. Es idolatría. Por eso los musulmanes, cuando ellos hablan de Alá, para nosotros, a la luz de la palabra, ellos son idólatras. Aunque Alá signifique Dios, son idólatras. Porque para adorar a Dios yo necesito pasar por Jesús. Para adorar verdaderamente a Dios necesito pasar por Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Acuérdense que Juan en su prólogo en el Evangelio, unas personas que no les gusta decir prólogo del Evangelio,
que sí, pero bueno. En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿queremos conocer a Dios, sí o no? Si lo queremos conocer, tenemos que hacerlo a través de Jesús. Si no conozco a Dios a través de Jesús, estoy adorando a cualquier cosa, menos al Dios vivo y verdadero. Preguntas, comentarios. Sí, es un cambio que se realiza solo por la gracia de Dios. Ahora también es cierto, y esto es importante decirlo, que como cristianos seguimos pecando, seguimos defraudando a nuestro Señor, seguimos haciendo cosas que de repente no entendemos. ¿Cómo hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué reaccioné de esa forma? ¿Por qué vienen esos pensamientos a mi mente? ¿Por qué mi corazón se inclina hacia estas cosas? Yo creo que la única explicación bíblica es que el pecado en realidad es sin ley, es una anomalía, es algo que no tiene lógica. Nosotros intentamos encontrarle lógica al pecado, pero no lo tiene. Viendo quién es Dios, conociendo su gracia, conociendo su misericordia, conociendo su santidad, y aún así uno peca. ¿Qué? Estas cosas no tienen lógica. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me dejé llevar por esto? Los psicólogos obviamente te dan una explicación diciendo es que tú obedeciste a tus instintos más básicos. Obedecí a la depravación más básica de mi corazón. Eso fue. Y realmente es triste, pero cuando uno se da cuenta que no importa los años que lleva en el Evangelio, no importa la situación que pueda ocupar en una iglesia, cuando uno se da cuenta de la bajeza de su pecado, es algo que entristece. Te deja muy triste. No solo por haber ofendido a alguien, principalmente por haber ofendido a Dios. Y muchas veces me pregunto, ¿no será que es mi propio pecado el que impide que la obra de Dios avance? Soñábamos con ver conversiones, con ver personas llegando a Cristo, pero ¿no será que es mi propio pecado que no permite que la obra avance? Bueno, el cristiano entonces se deleita en la ley de Dios. Porque para Él es preciosa. Oremos para concluir. Te agradecemos, Señor, por recordarnos una vez más quién eres, lo que has hecho por nosotros.